Buenas tardes, la FILIMA les da la bienvenida. Agradecemos a nuestros patrocinadores, la Fundación BBVA y al Grupo RPP, que hacen posible este evento. Los invitamos a visitar nuestra plataforma en www.filima.com.pe, donde podrá encontrar el programa cultural y una gran diversidad de libros en las más de 100 tiendas disponibles. A continuación, los invitamos a la presentación del libro La noción jurídica de persona atribuida al indio en la colonia, de Gerardo Ludeña, con las participaciones de Eduardo Campechano, Mónica de Lourdes Ferradas y Julio Solís Gossard. Esta actividad está organizada por la Universidad César Vallejo. Vive la experiencia FIL, ahora desde el mundo digital. Buenas tardes, muchas gracias a la Cámara Peruana del Libro por la invitación y la experiencia FIL. Desde la Universidad César Vallejo estamos complacidos de presentar el libro La noción jurídica de persona atribuida al indio en la colonia, del autor, el doctor Gerardo Ludeña. Nos acompañan en la mesa de presentación la magíster Mónica de Lourdes Ferrada Martínez, el doctor Julio Solís Gossard y el doctor Ludeña. Le doy la palabra a la doctora Mónica Lourdes Ferrada Martínez, es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresada de la Maestría de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA por la Universidad César Vallejo, fue pasante en la Cátedra Altas Culturas Indígenas de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España. Es investigadora en Historia Colonial y autora de la publicación Aproximación de la religiosidad de los indígenas a través de sus testamentos, organizado por la PUC y el Banco Mundial. Le dejo a ustedes con la magíster Mónica Ferrada. Buenas tardes amigos de la mesa que esta tarde me acompañan. Me siento muy complacida de poder comentar un libro editado por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo. La noción jurídica de persona atribuida al indio en la colonia es, a decir de su autor, un libro que describe una porción de la historia jurídica. Sin embargo, debemos agregar que este libro es una lectura que nos remonta de manera clara a la visión que se tenía del indígena del siglo XVI, en un contexto en el que se trataba de conseguir el máximo provecho de la empresa conquistadora, lidiando con pensamientos de la época como el de Montesinos, que implantó el conocimiento de la naturaleza humana a los indígenas con todas las consecuencias que esto trajo y, como todos ya sabemos, derivaron en las famosas leyes de Burgos de 1512. Estas leyes de Burgos se constituyeron en un texto legal para proteger al indio a partir del reconocimiento de su condición como hombre libre y titular de derechos básicos, como la libertad y la propiedad. Las disposiciones de las leyes se referían básicamente a la forma de proceder en la evangelización del indio, es decir, la construcción de iglesias, las obligaciones del culto y las obligaciones de los españoles para con ellos eran básicamente evangelizarlos. Los españoles van a priorizar, obviamente, lo referido al trabajo encomendado, dejando de lado la evangelización. El doctor Ludeña demuestra el aprovechamiento de la mal llamada idea del ocio natural, que justificó el maltrato disfrazándola de buenas intenciones por cambiar la imperfección de la naturaleza libre del indígena. Justificó así la limitación de la libertad económica y natural de nuestros indígenas en provecho de los colonizadores, quienes encontraron en este tema el argumento preciso para imponer la obligación laboral y el sistema de repartimientos. El estereotipo del indio ocioso estigmatizó a nuestras poblaciones nativas, difundiéndose la idea de que el indio debía ser obligado a trabajar porque era holgazán, y estaba dominado por la coca y el alcohol. Y para entender el meollo de la obra que hoy nos convoca, es preciso conocer que esta es una de las verdades históricas que nos ha acompañado como un problema hasta el siglo XIX y que no permitió desarrollar la aclamada conciencia nacional que hicieron eco muchos historiadores e incluso hasta finales del siglo XX.
Es históricamente conocido que el virrey Toledo organizó la sociedad virreinal sobre la base de la desigualdad heredada de España. Sus fundamentos jurídicos establecían un sistema que dividía la sociedad en dos esferas nítidamente separadas y jerarquizadas, la República de Indios y la República de Españoles, cada una con sus reglas y sus privilegios particulares, estando la primera sometida a la segunda. Este sistema relegaba a los indios a un grupo humano destinado al trabajo manual, obedeciendo órdenes y pagando un tributo, el cual no estaba sujeto a ningún otro grupo étnico. Conforme lo menciona el autor, los planteamientos de Matencio y del virrey Toledo constituyeron una plataforma conceptual que habría de justificar la inclinación universal del indio hacia la ociosidad, hacia un único propósito, de establecer la configuración de la idea de un buen gobierno en las Indias a través de la exigencia de mecanismos que de una u otra manera forzaran a los indios al trabajo. Desde inicios de la colonización, varios grupos de religiosos habían venido criticando esta forma de cómo se había mal llevado este proceso de evangelización en América. Los conquistadores dejaban en último plano la conversión espiritual de los indios y priorizaban la fuerza de trabajo que de ellos obtenían. El rey y el papa recibieron cartas y memoriales con quejas sobre la crueldad con la que se sometían a los indios, lo que motivaron que el papa Pablo III dictara en el año 1537 la bula Sublimis Deus, en la que se pronunció a favor de la humanidad de los indios, a los que calificó de seres capaces de mantener la fe católica y no, como se decía, brutos creados para vuestro servicio. En este grupo de clérigos destaca la posición de Bartolomé de las Casas, que refería que los aborígenes del Nuevo Mundo eran gente de razón y por tanto sujetos a derechos. Las Casas fundamentó su postura apelando a testimonios y noticias que corroboraban la bondad de los indios, sus costumbres pacíficas, y por supuesto estos planteamientos descansaban en la idea que los indígenas, por ser gente de razón, merecían una evangelización basada en el convencimiento. De las Casas es el precursor de la doctrina de la igualdad de los hombres, en tanto los hijos de Dios, y señala lo siguiente, ¿no? Así como todo linaje de los hombres es uno, y todos los hombres en cuanto a su creación y cosas naturales son semejantes, y ninguno nace enseñado. Estas ideas, sin querer, otorgaban a los indígenas una figura propicia para la monarquía, pues resultaba óptimo que los indios se convirtieran en vasallos y paguen impuestos, mientras era desventajoso que recayera en la situación de esclavitud, puesto que si hubieran sido considerados esclavos, serían susceptibles a convertirse en patrimonio de particulares y por consiguiente ya no serían un ingreso importante para la corona. La posición contraria a la de las Casas estaba representada por Juan Ginés de Sepúlveda, quien reivindicaba el sometimiento violento de los indígenas. Magistralmente, el doctor Ludeña ha logrado sintetizar los planteamientos también de Armando Guevara Gil y Frank Solomon en relación a las visitas personales de los indios, que fueron una costumbre eminentemente colonial y que formaban parte de los esfuerzos de la corona de controlar las cantidades de tributos que deberían recibir. Esta modalidad se mantuvo en uso hasta muy entrado el siglo XVI y produjo registros muy detallados que a la luz del tiempo nos han permitido conocer más de nuestras poblaciones nativas. Sin embargo, no debemos olvidar que las visitas emergían de registros y cifras que se traducían en tributo. Así como también es conocido, no respetaban las unidades étnicas, lo que significaba que muchos indígenas podrían ser adscritos a etnias a las que no pertenecían. Haciendo honor a su formación en leyes, el autor nos hace referencia a la definición otorgada por las 7 partidas, donde sienta claramente el reconocimiento del hombre como expresión que indica el estado natural de todos los seres humanos libres, siervos y libertos, nacidos o por nacer. Asimismo, se enfatiza el uso del término persona. Así en tanto, personas libres, los indios son considerados vasallos por la corona de Castilla, dice nuestro autor. Para ser más precisos, podría decirse que siendo libres de estatus, fueron considerados vasallos de condición. Las implicancias jurídicas de este hecho no son sin dudamente importantes. La noción de estatus
fue utilizada para establecer concretamente la posición jurídica del hombre respecto de una determinada situación en el contexto social a partir de las fuentes jurídicas del derecho romano. En ese contexto, el indio era un vasallo en la concepción que traían los conquistadores del medioevo europeo, un vasallo que trabajaba y enriquecía a su señor feudal, que en nuestro caso estaba representado en los encomenderos. Las citas en el texto nos hacen referencias constantes a que los españoles procesaron las costumbres indígenas en muchos aspectos, como el tributo o la mita, o el reconocimiento de la autoridad de los principales, que obviamente todos sabemos que existían desde las épocas incaicas. Pero tergiversaron y confundieron su real significado. Se trató en el fondo de una impostación de una cultura que habría de servir como sustento para la construcción de un sistema legal, también recreado por los juristas coloniales a partir de su propia lectura de los usos y costumbres. Un sistema que, por otra parte, resulta siendo altamente deudor del colonialismo imperante. En buena cuenta, la noción tradicional de curaca se transforma durante este periodo y en adelante y se convierte en una figura de un funcionario intermediario entre el encomendero y los indios del común, encargado de organizar el pago del tributo y la prestación del trabajo obligatorio y teniendo como finalidad la de extraer excedentes para los españoles. Por todo lo expuesto, considero un privilegio la lectura anticipada de la noción jurídica de persona atribuida al indio en la colonia. Fue escrito para que un historiador no perdiera de vista las nociones claves de la historia y de lectura obligada para los profesionales del derecho, que sin duda disfrutarán de cada cita y en cada una de sus páginas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por tu presentación y el apoyo, ¿verdad? Quiero dejar también en la palabra al doctor Julio Santiago Solís Gózar. El doctor Julio ha sido profesor de Derecho Romano en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor de Derecho Civil en la Universidad César Vallejo. Fue miembro del equipo técnico de la Comisión Especial Revisora del Código Civil en lo referido al ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. Es secretario de Investigación Científica en el Instituto Peruano de Estudios para la Función Pública y de Derecho Disciplinario. Asociado senior del Estudio Jurídico Altamirano García y Melgarger Abogados. Director del área de Derecho Romano en Filus Luris. Publicó un libro de Derecho Notarial intitulado Escriba, Tabalión y Actuari. Editó un libro de doctrina sobre derecho deportivo. Ha publicado artículos y ensayos jurídicos en diversas revistas especializadas y expositor en temas referidos a la influencia de la literatura, historia, cine y mitología en el derecho. Le dejo la palabra al doctor Julio Santiago Solís. Muchas gracias, doctor Eduardo Campechano. Saludo atentamente a la doctora Mónica Ferradas y la felicito pues por esa reflexión tan impecable hecha del libro de nuestro gran amigo, el profesor Gerardo Ludueña González. También creo que es el momento oportuno de saludar a todos los que nos están acompañando en esta cálida tarde. Permítanme, pues, por favor, agradecer al profesor Gerardo Ludueña González, a la Universidad César Vallejo, por la cordial invitación para comentar la obra intitulada La noción jurídica de persona atribuida al indio en la colonia. Y efectivamente, es creación de la colonia el término indio para referirse a la persona de piel cobriza que formó parte del imperio incaico y que fue considerada por los españoles un ser miserable, atribuyéndole ociosidad innata. El indio, aún con el reconocimiento de ciertos derechos y la presencia del curaca, sufrió todas las desconsideraciones posibles y fue un ser infravalorado. Su destino era pagar tributos, trabajar arduamente y ser infeliz, hasta el punto de perder las ganas de vivir. Una de las expresiones de la realidad, como es la literatura, y creo que es oportuno hablar de literatura en esta Feria Internacional del Libro, la literatura también aborda el problema del indio, ¿no? Y vamos a poner aquí algunos ejemplos concretos y puntuales. Por ejemplo, citemos a Ventura García Calderón,
quien es un escritor peruano, o fue un escritor peruano, que pasó gran parte de su vida en París y cuyas obras fueron escritas en francés. Una de ellas se tituló La venganza del cóndor. Y lo curioso de esto es que él escribe esta obra y hace referencia al indio, pero nunca en su vida vio a un indio, o sea, no entendió pues sus problemas, sus tragedias. Aún así fue galardonado o fue nominado para el Premio Nobel en Literatura, producto de estos trabajos. Así también podemos ver un personaje de la historia peruana, José de la Ribagüero, cómo se jactaba pues de sus orígenes foráneos y de alguna manera desdeñaba los orígenes provenientes pues del incanato, y eso también es parte de la reflexión en esta tarde. Pero quien escribe quizá de manera más atípica sobre los indios, y lo hace con autoridad, porque él vivió con ellos tanto alegrías como mayores tristezas, fue José María Arguedas, quien sentenció que el indígena se siente superior al blanco, y escuchemos esto, ¿no? O sea, el indígena interiormente se sentía superior a quien pues se abusaba de él, porque se da cuenta que es él quien trabaja. En cambio, él considera pues que el blanco es el enfermizo, el perezoso, que solo recoge el fruto del trabajo arduo que hace el indio. Y por lo tanto se pregunta, ¿no? En un ánimo pues de contentar su corazón y su alma, ¿qué sería del blanco sin el indio? Otro escritor preocupado por los abusos e injusticias que sufren los indígenas es el peruano Manuel Escorza. Menciónense sus obras como Redoble Porrancas o Cantar de Agapito, ¿no? Agapito Robles, y en este último texto él resume la tragedia de los indios de la siguiente manera. Él dice que en los Andes las masacres suceden con el ritmo de las estaciones en el mundo, ¿no? Que son 4, pero en el caso de los Andes son 5. ¿Y cuáles son? Primavera, verano, otoño, invierno y masacre. Con esas líneas pues nos demuestran cómo era el sufrimiento y cómo viene siendo también el sufrimiento de aquellos pues que recogemos estos orígenes de los indios, porque vivimos pues en una sociedad muy crítica en estos tiempos también. Pero bueno, para seguir comentando, el libro del profesor Gerardo Ludeña aborda la problemática del indio, su miserabilidad en el contexto de la colonia, los abusos del que fueron parte mediante la aplicación de normas jurídicas y morales, y aclaro bien, inaplicación de normas jurídicas y morales, con el pretexto de sancionar su supuesta ociosidad y hacer efectivo el pago de tributos. También se hace referencia a la aplicación del término persona en el contexto romano, del cual me ocuparé en este momento. Miren, en el derecho romano, este derecho que se desarrolla fundamentalmente desde el año 753 a.C. hasta el 565, en estos más de 1000 años hubo, como ocurre también en la actualidad, diferencia de clases, ¿no? Entonces, quien quería ser persona o quien podría ostentar el título de persona en el derecho romano debía de reunir 3 requisitos indispensables y fundamentales. Primero, ser ciudadano romano. ¿Qué significa? Un extranjero en Roma no podía tener el título de persona. Eso era inconcebible. Segundo, ser libre. Por lo tanto, los esclavos eran servus, cosas, reses para el derecho romano. Por lo tanto, pensar pues en un esclavo que tiene obviamente el genotipo y el fenotipo humano, pensar que él, por el hecho de haber nacido, se considera persona, eso era imposible por su condición de pérdida de libertad. Y por último, el tema más importante quizá, el estatus familiar, ser jefe de familia, ser dominus, caput, ser sui juris, no depender de nadie. En el derecho romano solo era persona el jefe de familia, la cabeza de la familia, del hogar. Por lo tanto, la cónyuge, las hijas, no iban a alcanzar nunca esta posición de persona. Y ser persona es muy importante, porque persona, en esta explicación histórica romana, te generaba capacidad jurídica. Y si yo soy persona, automáticamente tengo capacidad jurídica. Y por ende, puedo comprar, vender, casarme, otorgar testamentos. Entonces vemos que nos podemos desarrollar de una manera directa, inmediata. En cambio, aquel que no goza de este término persona, lamentablemente pues va a sucumbir ante la voluntad y la autonomía de otros personajes. Muy bien. Entonces, la obra del profesor Ludeña nos permite entender desde una visión histórica la construcción jurídica de persona
y sus condiciones para el indio. Así también nos permite reflexionar el origen de nuestra crisis social. Por lo tanto, considero, damas y caballeros, que es un gran aporte para la cultura jurídica y para mí es un gran honor estar con ustedes virtualmente en la presentación del libro del profesor. Quedo muy agradecido con el doctor Eduardo Campechano, con la Universidad César Vallejo, también gozar pues de la compañía de la doctora Mónica Ferradas en esta tarde, del profesor Gerardo Ludeña y de todos aquellos que hacen posible esta conversación en esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Solís, por la invitación y por esas excelentes palabras. Bueno, quiero dejar con todos ustedes al doctor Gerardo Ludeña, un abogado con más de 20 años de ejercicio profesional, egresado de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, segunda en América, y docente investigador de la Universidad César Vallejo, del campus de Lima Norte, acreditado por CONCITEC como Renací Carlos Monge Medrano, nivel 4. Es doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad y magíster en Derecho, con mención en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dejo con todos ustedes al autor del libro, el doctor Gerardo Ludeña. Muy buenas tardes. Ante todo, expreso mi agradecimiento al Fondo Editorial que ha permitido la publicación de este libro y en especial a la Feria del Libro para publicitar este tema muy interesante, como muy bien lo he escuchado de parte de la presentadora doctora Mónica Ferradas, a quien le agradezco sus palabras, y del mismo modo al doctor Julio Santiago Solís Goza, pues ellos han expuesto muy brillantemente una elocución interesante y elucubración de lo que viene a ser este libro titulado La noción jurídica de persona atribuida al indio en la colonia. Este es un libro que permite a todos los ciudadanos peruanos, en especial, leerlos. Y se les motiva, pues, contiene la historia misma de nosotros. Todos debemos saber qué fue de nuestros ancestros, qué fue de aquel indio en aquel tiempo. No solamente es un libro para abogados, no solamente trata de la historia, sino trata de capítulos interesantes en la cual reflejamos en sí cuál fue ese gran sufrimiento que tuvo el indio. Quizás hubiéramos presentado en el Día del Indio, pero qué mejor en la Feria del Libro, porque de esa manera nosotros podemos elucubrar todo ese gran sufrimiento que tuvo el indio como persona, buscando en ese momento lograr ese título de persona. Tiene un contexto sugerente de cultura jurídica, más que de ciencia jurídica, y está dirigido no solamente, como reitero, a abogados, sino a todo y cada uno de los ciudadanos. Pero en este tema encierra propiamente un concepto de cultura jurídica reflejado en la teoría de Lawrence Futman. Es un profesor de la Universidad de Stanford que a partir de inicio de los años 70 realiza este análisis análogo de cultura política y cultura cívica, de democracia y de participación, y contextualiza estos temas muy importantes, dejando de lado lo que se conocía como el síndrome momigliano, ¿no? ¿Qué era el síndrome momigliano? El hecho de que la historia del derecho como sí no existe, ¿no? Entonces nosotros rebatimos esto, porque en sí la historia del derecho es vívida, como muy bien lo ha hecho la doctora Mónica Ferradas. Entonces aquí podemos percibir en este libro muy modesto, el cual agradezco al Fondo Editorial, como reitero, igualmente a la persona del fundador, el ingeniero César Acuña, y la Universidad César Vallejo. Aquí, en este contexto del libro, el cual he tenido a bien escribir muy modestamente, contenía 4 capítulos interesantes. Un primer capítulo sobre la innatural justificación de la privación y limitación de los derechos del indio. Es decir, a través del gran debate establecido en la época, ¿no?, se podría notar, por ejemplo, con Matienzo, la innatural justificación. ¿Esto qué significaba? Se trataba de, en cierta manera, justificar la privación y limitación de sus derechos a través de normas expeditadas en la época, pese a que la ley de las 7 partidas que regía en la época no lo señalaba como tal, pero se trataba de ver artificios
del jus vetus propios del derecho canónico que buscaban, echa la ley, echa la trampa, para establecer que en realidad sí estaba justificada esta privación y limitación de los derechos del indio, porque la persona del indio era una persona que tenía prácticamente una condición de ocio natural. Por su propia naturaleza era natural. Y además de ser ocioso, era terco, le gustaba folgar, le gustaba tomar, le gustaban las cosas sencillas, no le gustaba el trabajo, y por lo tanto, la única manera era hacerlo siervo, ¿no? Y lograr con esto tal vez cambiar esa su innatural justificación a la cual se planteaba. Y entonces, este es un tema interesante de trabajo obligado que contiene un primer capítulo, un segundo capítulo que habla sobre los visitadores y los tributos indígenas, que también es un tema interesante, ¿no? Acopiado muy bien por varios compiladores, y que en este capítulo se contiene a los visitadores en la colonia. Es un tema interesante porque los visitadores fueron aquellos personajes designados en la época de la colonia, en quienes tenían a la vez una labor censal, es decir, de averiguar cuál era el estatus de la situación propia sociojurídica de la época en referencia a los indios y a las encomiendas, y también de paso eran los visitadores aquellos que ejercían las labores de la SUNAT hoy en día para poder recaudar tributos e impuestos en la época. Y entonces, estos criterios tributarios, impositivos, sociojurídicos a partir de las visitas tienen una gran relevancia, ¿no? La corrupción enquistada en estos funcionarios visitadores marcó la época, y la influencia de estas visitas en el posicionamiento sociopolítico y económico de las ciudades igualmente. Entonces, acá vemos que paralelamente en el tema censal, pues existía una gran corrupción, porque nunca se daban montos, fechas precisas y cuentas exactas. Siempre había el tema de la corrupción enquistada en estos visitadores, partiendo desde que los visitadores no querían asistir a estos eventos, es decir, no querían ir a las chacaras, a las encomiendas, a recabar los tributos, alegaban múltiples pretextos, pero a la vez cuando lo hacían, pues requerían estar debidamente remunerados y debidamente recompensados. Y es más, entregaban cuentas falsas, erráticas, las cuales distorsionaban realmente cómo funcionaba en la época este tema. Esto de los visitadores tuvo una gran trascendencia dentro de la noción jurídica de persona, pues realmente los indios en la época avasallados por tanta indignidad del comportamiento de los españoles, no quería tributar. Y entonces ahí fue surgiendo una feliz idea de parte del virrey Toledo para lograr a través de la orden real para poder darles la prerrogativa a aquel indio de poder ser persona a través de su tributo. Y entonces, como muy bien lo llama Felipe Guamán Poma de Ayala, dice que ya no se le llame tributo, ¿no?, sino pechero, porque tributo es señal de ser vasallo. Entonces, el cambio importante que se le vende como figura, que igual, entre comillas, era una venta ficticia con falacia, pero que también les permitía en cierta manera adquirir sus títulos nobiliarios, que ya lo tenían desde antes como curacas y más adelante como caciques, que podrían a través del tiempo conseguir ciertas prerrogativas, potestades, que las cuales no las tenían conculcadas. Entonces, esto es un tema brillante, interesante, que a la vez contiene este tema de los visitadores, ¿no? Porque es un tema en verdad importante que nosotros queríamos transmitirles a ustedes, pues una compilación, como dijo muy bien la doctora Mónica Ferraz, de lo que Frank Salomon y Armando Guevara Gil habían trabajado, un tema interesante sobre un título que se llama A Personal Visit Colonial Political Ritual and the Making of Indians in the Andes, o sea, la contextualización de las visitas que se tenían en las Indias. Y esto es interesante en un contexto importante que muy bien lo refirió el doctor Julio Solís respecto al capítulo 3, que habla sobre el status libertatis y el status civitatis. La posición respecto a la situación legal de la persona del indio. La persona del indio como vasallo de la corona,
que no se le diga tributo, sino pechero, porque decir tributo es decir esclavo, es decir vasallo. Y esto era interesante. Felipe Guamán Poma de Ayala, en su gran libro, La Crónica de Buen Gobierno, ¿no? que fuera enviado a España, pero que nunca fuera atendido, donde se reflejaba el gran sufrimiento del indio en la época y la gran esclavitud a la cual se le había avasallado, pretextando la innatural justificación de privación y su limitación por ser, ¿qué? Miserables. Es una palabra que crearon ellos jurídicamente, que provenía de la miserabilidad de una persona de menos, que no podía valerse por sí misma y por lo tanto necesitaba la ayuda de alguien. Y este contexto de la miserabilidad nosotros tratamos en el capítulo 4, la persona del indio y la miserabilidad, que es un tema interesante porque nos da a conocer cómo, utilizando la miserabilidad, era viable y posible este punto, ¿no? Que en verdad era definitivamente contraproducente. Hay un capítulo 5 que también es interesante, que habla sobre los concilios y sínodos a favor de los indios. Es decir, no todo estaba perdido, ¿no? Había Bartolomé de las Casas, quien era un insigne luchador por la defensa de los derechos del indio, pero también a la par se tiene a Santo Toribio de Mogrovejo, se tienen a muchos sacerdotes que a través de los concilios y los sínodos luchaban en favor de los indios, es decir, trataban en cierta manera de paliar este gran desorden y gran desequilibrio generado a través de las leyes existentes y la utilización del jus vetus, que era una creación, como reitero, del derecho canónico, que significaba echa la ley, echa la trampa, es decir, se buscaba artificios que estaban inmersos en corrupción y que lo tenían muy bien inquistados desde la Real Audiencia, donde el presidente de la Real Audiencia, antes de aperturar una audiencia, decía, las leyes se acatan, pero no se cumplen, simplemente, no se cumplen. Es decir, abiertamente se transgredían a las leyes. Y por lo tanto, los concilios y sínodos cumplieron un gran valor, pues debemos tener en cuenta que se tomaban 3 estadios interesantes. Uno de juntas eclesiásticas, que eran las juntas que se celebraban de los sacerdotes en procura del favorecimiento de los indios, y otro era tan interesante como los sínodos propiamente, es decir, los sínodos que se llevaban 3 veces o 4 veces, incluso hasta 5 veces al año, y también lo que se conocían como los concilios, ¿no? Que se llevaba de vez en cuando ya había una influencia importante de la época. Lamentablemente, con la dación de Felipe II, quien autorizó y legalizó la miserabilidad del indio, es que se trastocó todos estos detalles, pero que definitivamente los sínodos buscaba esa armonización. Hay pasajes donde se dice que los obrajes, aunque fueren distantes, debe acudir la doctrina, y ahí señalaba de los dichos días de obligación que se le provea al sacerdote para que en estos obrajes pueda ir trabajando en favor de los indios. Incluso había concilios en donde se le decía, todo aquel cura que tenía que establecer y asistir a los obrajes debía saber el idioma materno, es decir, el quechua, para que pueda lograr establecer un mejor diálogo con ellos, ¿no? Y este tema de la miserabilidad, pues, trastocó constantemente la época y generaba gran desorden en el tema, ¿no? Esto hacía que se le conozca, pues, a los indígenas como holgazanes, y que la única manera de defenderlos era a través del trabajo, orientarles para que ellos realmente no sean castigados con la excomunión, y que al menos puedan arrepentirse por sus culpas, porque realmente generaban daños irreparables. Ellos lo llamaban así. Incluso sancionaban a aquellos indios que se dedicaban a la brujería, y que así lo llamaban, ¿no? Y que se dedicaban a malas artes, ¿no? Entonces, todo esto es tan importante en la época que me mermaba un tanto este gran problema de la sujeción que se tenía en contra del indio, y realmente a través de las catequesis se buscaba al menos paliar un tanto este tema. Había sínodos que establecían que los curas deben en especial buscar que los indios contraigan matrimonio. No olvidemos que en aquella época existía el sirvinaco,
que hasta hoy existen. El Sirvinacui, aquella palabra quechua que quiere decir que no hay necesidad de casarse, primero hay que convivir un cierto tiempo, conocerse, y bueno, si se entienden, podrían juntarse, y si no, podría cada quien tomar su camino. Este era el Sirvinacui. Y esto estaba prohibido por la iglesia. Y claro, había un concilio que sí lo señalaba, que eso estaba prohibido, y que se le llamara la atención, se le amonestara a aquellos indios que con engaños dijeran que prometían casar y solamente tenía el Sirvinacui. Entonces, esta era también una manera de, en cierta forma, encaminar a través de las parroquias de qué manera podría tratarse en estos sínodos, en estos concilios, buscando, en cierta manera, mermar este gran problema. Como, por ejemplo, se decía pues, que los indios consumían mucha chicha de jora y de chicha de yuca, y por lo tanto esta chicha era muy dañosa para su salud. Y entonces entre los indios existía esta superstición de que se daban muchas borracheras y taquíes. Aquí llamaban taquíes a las fiestas, ¿no? Le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho emborracharse, hacían sacrificios, dice, a los demonios, y por lo tanto todo eso tenía que cambiar. Y había sínodos, como en la del 1585, del Concilio 76, en la cual establecía de que pues, estas acciones de los indios sí debieran reformarse. Pero esto no obligaba y no era ápice para tenerlos como miserables. También había ahí una lucha ancestral con respecto a ello. El padre Aya, que era un sacerdote que luchaba en favor de los indígenas, ¿no? Y Francisco de Angulo, por ejemplo, en 1592, refiriéndose a esta cruda realidad de los indios, señalaba, los españoles y encomenderos, ¿no?, realmente generan una barbarie. ¿Por qué? Pues dejan morir a gran prisa a muchos de los indios. Ni siquiera le pueden regalar a ellos una camisa de vestir, ni siquiera un puñado de maíz que comer, y lo dejaban al simple cautiverio, y del mismo modo lo dejaban morir. O sea, era una situación muy crítica la que tenía el indio. En verdad, uno leyendo esta historia, a veces uno se apena de nuestra realidad que vivieron nuestros ancestros. Pero fue una realidad que, como dice Goethe, siempre en cada cierto tiempo hay que establecer y recordar y elucubrar, porque esto da, como también lo refieren muchos historiadores, una nueva tendencia de lo que viene a ser el respeto por los derechos del indio. Es una, como digo, este es un libro bastante simple, escrito muy ligeramente, no tiene un contenido filosófico, sino está adentrado en la cultura jurídica propiamente de la época, y que nos refleja toda esta recopilación de Indias, nos refleja cómo era el trato en la Nueva Granada, cuáles eran las expectativas de la miserabilidad de la persona, que muy bien lo hemos señalado a partir de Felipe II, que lo instituyó como señala en aquella época, miserables personas son aquellas, todas o las cuales la misma naturaleza mueve al hombre a que de ellas se compadezcan, si no son hombres, bestias y crueles. O sea, se tenía una conceptuación bastante contraria, la posición de Francisco de Vitoria, que veía a los indios que realmente eran incapaces de gobernar. Y por lo tanto había que ponerles una gran sujeción sobre su tendencia en aquel entonces. Entonces, ¿cómo podremos señalar? Creo que esto podría concluirse estableciendo de que en verdad leer este texto resulta interesante. Es un primer paso. Hemos tratado 5 capítulos, que hay muchos más de poder realizar, y es interesante porque después de ello usted se siente más peruano y usted se siente comprometido por el cambio, por la transformación, por la ayuda del más necesitado, por aquel que realmente se requiera un cambio, y por luchar contra la corrupción, que fueron todos estos elementos. Gracias, doctor Ludeña. Muchísimas gracias por esa invitación. Todos los que nos escuchan, entonces, adquirir el libro en el stand virtual de la universidad, y los animo a que van a encontrar excelente información en su libro. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y nos mantenemos entonces conectados a la FIL. Muchas gracias. Gracias a ustedes.